César Darío Chapero, cuya mamá Mirta Díaz y el papá Juan Chapero. Nació un 18 de junio de 1978 con 3 kilos 600 gramos. Era un gordito precioso, nos cuenta la madre. Lo bautizaron un mes después en nuestra Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario. Su padrino era su tío Mario Díaz y la madrina Laura Gácera, una prima. Sus juguetes preferidos fueron autitos, motos, soldaditos, animales de la granja y andar arriba de algún tractor, cuando alguien lo podía llevar, lógicamente. Creció en el campo y pasó casi todos sus años de vida allí. Unos pocos años vivió en la casa del pueblo en Villa del Rosario. Tuvo sus abuelos maternos muy presentes siempre. Hizo el jardín de 5 años en el colegio de los hermanos La Salle. Su señorita fue Gladys Bonaldi. Terminó la primaria en el Colegio San José y cursó la escuela secundaria en el IVAT San José. Era de tener muchos amigos, pero su mejor amigo desde jardín hasta que egresó fue Mauricio Chiapo, hoy radicado en España. Otro amigo que recuerdo que frecuentaban era Esteban Rodríguez. Hizo la primera comunión en la Basílica Nuestra Señora del Rosario. Cuando adolescente le empezaron a gustar las motos, aunque practicaba básquet en la sociedad italiana desde chico. A los 9, 10 años habrá tenido por aquel entonces. Con la moto comienza cuando iba a tercer año del secundario. Fue una Ninja 250 y de ahí que no paró de usar una y otra moto. Vivía cambiando modelos, andaba siempre fuerte, le encantaba esa adrenalina, el placer de andar casi volando. Era una gran pasión. Terminó de estudiar y se dedicó a las tareas rurales, máquinas de siembra y cosecha. Fue muy compañero de su papá, el querido Juan. Tuvo varios amores. Las chicas lo buscaban. Era muy lindo, de físico grande, hacía gimnasia. Quien siempre lo recuerda con tanto cariño era Vicky Manzotti. En el año 2014 vive en pareja y de allí nace su primera y única hija, Giovanna Chapero, un 31 de mayo del 2014. Amaba a su hijita. Vivió intensamente. Su vida fue como una ráfaga. Disfrutó como si hubiera sabido que su paso por la tierra iba a ser demasiado corto. A los 36 años de edad fallece a causa de un fatal accidente con una moto que al conducir se enfrentó con un camión de gran porte. Sucedió el 8 de marzo del 2016 a las 18:15 horas en la ruta viajando al campo hacia Villa. Está sepultado en el cementerio de La Paz. Y con Ana Rosa vamos a hablar nada más y nada menos de quién, de la mamá, de la querida y conocida por todos como Techa, María Teresa Mosquera. Sí, ella decía María Teresa Mosquera Álvarez. Ah. Así decía que se llamaba. Ana Rosa, ¿tenés idea quién la bautizó, le puso el sobrenombre de Techa? ¿Alguna vez lo comentó ella? Yo calculo que habrán sido sus padres la que le pusieron Techa. Nunca se me ocurrió preguntarle. Ella se llamaba Teresa y todo el mundo le dice Techa. Tengo mis hermanos, un hermano menor, Alejandro,
que todo el mundo le dice Techa, la Techa. La Techa. Ana, quiero que nos vayamos un poquito al pasado y me cuentes cómo estaba formada la familia de Techa. Mamá llamada... Mi madre... Tu abuela, ¿no? Bueno, ella siempre recordaba mucho a sus padres, mucho, más que todo a su padre. El papá se llamaba Nazario. Yo no tuve la suerte de conocerlos, pero mis hermanos mayores sí. Él era médico y era español, oriundo de Caldas de Reyes, y en la época de la guerra de España se vino acá a vivir a Villa del Rosario. Y bueno, mi abuela Lidia, que tampoco yo la conocí, y después estaban mis tíos, que estaba mi tío Nacho, que era el mayor, mi tía Ñata, mi tía Gringa, mi madre, que eran muy parecidas las dos, con mi tía Gringa siempre venía para acá, mi tía Dorita y mi tía Chichita. Nativos de Villa del Rosario, ¿ella nace en Villa del Rosario o viene a posterior? No, ella nace en Villa del Rosario. Nace en Villa del Rosario, sí. ¿Recordás o te comentó en algún momento en qué lugar de la villa, en qué calle, dónde habitó sus primeros años? En la calle San Martín, donde está la heladería Dubini. Esa es la casa paterna de ellos. Así que no conociste a tus abuelos. No tuve la suerte de conocerlos. Y en un momento, bueno, se dedica a lo que tiene que ver a la educación, ¿verdad? Sí, ella desde estudia magisterio y se recibe a los 17 años en la Escuela de las Esclavas en Córdoba. Apenas se recibe, comienza a trabajar. A los 17 años empezó a trabajar. Por un tiempo estuvo dando clases en otro lugar. En Luque. Ahí comienza su actividad. Ahí comienza su actividad y llevaba sus dos hijos, mis dos hermanos mayores, los llevaba a Luque. Imagino época de caminos de tierra, sin duda. De camino de tierra y de mucha lucha. De mucha lucha. Y luego tiene un protagonismo en la escuela ex nacional número 32. Sí. Ahí comienza ella a trabajar y también tiene mucho protagonismo en el IPET. Claro, en los comienzos IPET, especialmente, en el comienzo del IPET número 8, que estaba sobre la calle Monseñor Lindor Ferreira. Ahí ella empieza a dar geografía e historia, que le gustaba mucho. Como hija, definímela como docente a Techa. Bueno, mi mamá sabía enseñar muy bien y tenía una forma muy particular. Yo tuve la suerte de ser su hija, pero también tuve la suerte de tenerla como maestra. Y por ejemplo, siempre había algún alumno o alguna alumna que preguntaba, ¿con B larga o con B corta? Y entonces el resto de la clase, ella empezaba a decir la regla ortográfica y el resto de la clase la decíamos en voz alta. Todos los verbos terminados en aba, eva, o con C o con Z, siempre, y teníamos que tener la tarjetita de las reglas sobre el banco. Definímela a ella, cómo eran los alumnos con ella con sus alumnos. Yo pienso que mi madre siempre fue muy recta, pero siempre fue muy cariñosa y siempre se puso del lado del alumno. Sobre todo me acuerdo en la escuela técnica, donde había chicos que eran como difíciles, ella siempre los defendía y los llamaba a casa y como que los cobijaba. Siempre de todos los alumnos hasta el día de hoy la recuerdan, pero con mucho cariño. Y cuando saben que yo soy hija de ella, es como que me siento como halagada que me digan una cosa así bonita de ella. No creo equivocarme, era una buena lectora. Muy lectora. Yo me recuerdo todas las noches sentada en la cama,
con varios libros, y en los libros ella siempre los corregía, tenía siempre una lapicera, hacía alguna anotación, todavía los tengo, y comía muchos caramelos. Entonces yo a veces me despertaba así y veo su velador verde y la luz de ella leyendo el libro, pero era, qué sé yo, tardísimo, la 1 de la mañana, las 2. A lo largo de los años que fue como docente, ¿tuvo su gran amiga dentro de la docencia? Tuvo amigas dentro de la docencia, sí, la señorita Rosita de Fagó, en la parte de docente, pero también admiraba mucho a la señorita Carmen Pastor. Y como amiga personal, recuerdo mucho que le ayudó mucho a la señora Inés Gaite. Vecina, además. Vecina. Ella nos ayudó mucho cuando vivíamos ahí en la calle 25 de Mayo. Mucho nos ayudó. Ana, tráeme un recuerdo de tu madre en tu niñez. Algo que te marcó, un juguete, un libro que te compró, algún regalo que no te lo olvidarás jamás. Y bueno, como nosotros siempre hemos tenido, mi madre, yo lo que me acuerdo de ella era que, por ejemplo, que me cosía vestidos. La veo sentada, me hacía ropa eso siempre me acuerdo, porque sin haber ido a aprender se daba cuenta de cómo tenía que coser. Y algún juguete o algo, no tengo uno que me acuerde así. A lo mejor creo que una pepona que tenía de lana así larga. Eso sí me acuerdo, pero siempre me acuerdo de ella hasta del lugar donde estaba la máquina de coser. Y desde tu visión, ¿cómo era mamá de hijos varones? Bueno, a mi mamá le costó mucho con mis hermanos, y sí, porque eran 4 varones y siempre la respetaron. Siempre mi mamá miraba y ya sabía que era lo que teníamos. No nos pegaba, pero sí yo creo que la mirada de ella nos marcaba y nos hacía saber que eso no estaba bien. Y siempre estaba en la educación: saca los brazos de arriba de la mesa, no te eches arriba de la mesa, séntate derecho, saluda. ¿Una luchadora de la vida? Muy luchadora de la vida. Yo me siento muy agradecida de que haya sido mi madre, y me siento con mucha responsabilidad ante la gente de poder estar a la altura de ella. Además, tengo la imagen que en muchas oportunidades he estado en la casa de ella charlando, porque yo iba por alguna pregunta, consultarle algo, ya me hacía ingresar, veía como esa biblioteca con libros, que había libros por la mesa, por todos lados, y empezaban diálogos que eran interminables. Empezabas con una pregunta y seguíamos, y ella ese deseo de conversar y de entablar una amistad, un cariño muy grande tenía hacia mí, a pesar de que no nos veíamos seguido, y siempre me aconsejaba y me guiaba en todo lo que tenía que ver con la cultura, ¿no? Tengo ese gran recuerdo de que, fuera de lo que era la he sabido ver algunas veces cuando iba a la Escuela Nacional dando clases, que ingresaba yo, me pedía permiso para repartir volantes para funciones de teatro, y bueno, ahí la veía muy recta, su presencia, pero fuera de ahí era divertida, muy divertida, ganchera para la charla. Tengo esa gran imagen. Tenía muchas ocurrencias. Yo, por ejemplo, mi madre fue muy madre, pero también fue muy abuela. Te iba a preguntar de eso. Les tejía mucho, pero yo siempre me acuerdo de cosas. Por ejemplo, hay veces que compartíamos viajes largos con mis 4 hijos, y ella siempre tenía como una ocurrencia y decía veo, y los entretenía. Pero no era solamente el veo, tal vez hay veces que decía, a medida que iban creciendo mis hijos, decía, vamos a decir palabras terminadas en aba, o vamos a decir adjetivos. Y bueno, y ellos siempre se prendían.
Mi madre, qué sé yo, se ha tirado al piso para enseñarle a jugar a la payana o para andar en triciclo. Siempre tenía un tema de conversación. Siempre, con todo el mundo. Muy divertida. Ana, si ahora te está viendo Techa, que seguramente en algún lugarcito estoy convencido que estamos, ahí en esa cámara, si te está viendo por un segundo, ¿qué le diría a la mamá? Uy, yo le diría un gracias muy grande por haber sido mi madre, y me siento como un compromiso ante la gente y ante mis hijos y ante la vida de poder transmitir todo lo que ella ha transmitido a Villa del Rosario. Muy agradecida. Muchas gracias. A ustedes. Luichín, vamos a seguir recordando y hablando de un ser muy especial para vos, especialmente, que era Techa Mamá. ¿Cómo era Techa Mamá? Y creo que me tenía como una cosa especial aparte de todos, porque ella decía que yo era el del medio, entonces tenía que ser distinto a los otros, y me buscaba siempre, me inculcó lo de la lectura. Sigo siendo un apasionado lector igual que ella, hasta tarde, todas las noches. Eso aprovecho y lo disfruto. Luichín, no sé cómo era el tema como repostera, como cocinera. ¿Había una comida, algo que te impactaba, que viene a tu recuerdo, un aroma de lo que ella cocinaba? ¿O no le daba mucho los tiempos tampoco por el tema escolar? ¿Ah? No, tanto que terminé siendo yo un poco el cocinero de la familia, el que se levantaba los domingos a hacer de comer. O sea, ¿ya tenía gente que le ayudaba en la casa? Y sí, había una chica que era de la edad nuestra, que nos cuidaba, nos cuidábamos entre todos, y yo aprendí a hacer de comer viéndola a ella. Decime, ¿cómo era una mamá para atender a 5 hijos y además dictar clases? Y en esa época, hace más de 60 años, una mujer separada a cargo de 5 hijos era difícil. Pero salió adelante. Y nos sacó adelante, yo creo que bastante bien. Hay una cosa que dice, después fíjate de que le hubiera gustado que fuera su epitafio. Es una dedicación que ha hecho en un libro que se llama Recorriendo Caminos. Y te marca realmente cómo era ella. Te voy a hacer una pregunta muy especial, porque uno también conoce la historia, en la villa conocemos las historias, ¿no es cierto?, de las personas, pueblo chico en aquella época más todavía. Personalmente, ¿pensás que Techa fue feliz? Sí, y si no lo fue... ¿O tuvo alguna desilusión en su vida, que estoy convencido que la tuvo, ¿no?, en el momento que se separó? Sí. Creo yo personalmente, ¿no?, me tomé el atrevimiento de decirte. Puede haber sido, sí, y si no fue feliz, lo supo disimular muy bien ante nosotros. Y salió adelante, pero con una entereza total. Es la figura que uno vio siempre, ¿no es cierto? Pero uno por ahí, digo, internamente, ¿qué habrá sucedido a esta mujer cuando llegaba la noche, llegar a su casa? También esa soledad, por más que estaba rodeada de hijos, ¿verdad? Un poco descubrir a esa Techa, que es la que yo siempre traté de conocer, ¿no? Sí, tenía mucha relación con la señora doña Inés de Gaite, que fue como una mamá para nosotros, porque cuando sucedió lo de la separación fue en el año 60 y estaba embarazada de Alejandro, el más chico de mis hermanos. Y bueno, cuando se produjo el parto, quedamos a cuidado de doña Inés y el pelado Gaite. O sea que han sido casi familiares de ustedes. Sí, permanentemente. Luichín, rescátame a Techa amiga. Y era muy amiga, pero era correctísima de dar los consejos justos, que hasta el día de hoy los puedo seguir aplicando sin temor a errar.
¿Y el contacto de ella con cada uno de sus hijos muy diferente o muy igual en todo? Y se adaptaba, eso es lo que uno rescata de ella, se adaptaba con todo porque las diferencias de edades son muchas. El más grande nació en el año 48 y el más chico en el 60, o sea que hay mucha diferencia. Pero con todo el gran cariño y el amor que demostró permanentemente por sus hijos, ¿no? Sí, sí, incluso tuvo en un accidente en Córdoba, estaba embarazada de una nena y la perdió, y después vine yo. Rescato también que era una apasionada de dictar clases en el IPEC número 8. Sí, era y ha tenido un gran concepto, siguen teniendo los exalumnos de aquella época, ¿no? Cuando vos la nombrás a Techa, tienen un recuerdo muy especial, los ha marcado ella con sus clases. Y muy amiga de Juan Carlos Bertorello, de Giuliani, del Coco Mapelli, que eran chicos y a la vez colegas. ¿Qué pensás, Luichín, significó la docencia en la vida de Techa? Yo creo que ha sido todo. ¿Todo? Todo, sí. Y contame un poquito la intimidad. ¿Qué sucedía? ¿Cuál es el consejo que les daba por aquella época cuando sus hijos aparecían con una noviecita a la casa? ¿Las aceptaba? ¿Era celosa? ¿No lo demostraba? No, aceptaba. ¿Aceptaba? Sí. ¿Consejos de por medio? Sí, consejos de por medio. Especialmente con mi hermano, el que me es mayor a mí, Jorge, que sabía tener muchas novias y sabíamos estar Pilitos por la época. Sabíamos estar sentados en el frente de mi casa y él pasaba con alguna novia. Y todos mirando, nadie entendía y él pasaba de novio. Y definímela a Techa como hermana. Y era muy particular, las quería mucho, a todos sus hermanos los quería mucho. Tenía una cosa especial por mi tío Nacho. Sí, tengo ese recuerdo. Sí. ¿Y quiénes eran los vecinos de la época con los que ella se contactaba más, dejando de lado a Inés, ¿no es cierto?, y al pelado? ¿Quiénes eran así vecinos muy allegados a ella, con los que compartía una charla, una conversación? Y hemos tenido vecinos que hasta el día de hoy nos encontramos y nos vemos y nos saludamos, la familia Mola. Papá de Betty, Liliana, todos esos. La familia Funes, que vivía al frente donde hay un negocio ahora. Y después vinieron Olga Nancer, la familia Podio. El barrio de noche era una cosa, muy se bella. Poblaba de chicos. ¿En algún momento recordás, vino ese comentario, en qué año llegan a habitar esa casa, la casa de 25 de Mayo y Monseñor Linés Ferreira? En 1960. ¿La construyen tus padres, compran el terreno y luego hacen el diseño ellos? Sí, el constructor era un señor Cruz, que vivía en la calle Obispo Ferreira, donde vive el doctor Ormeño ahora. Luichín, cuando vos la traes al recuerdo, ¿a dónde la situás? ¿Dentro de la casa, en la vereda, en una habitación? ¿Dónde la situás a ella si yo te la traigo en este momento al recuerdo? Y dando clase en la mesa del living, poblada de chicos y chicas. ¿Y cómo era una conversación? No sé si se daba, calculo que sí en algún momento, los domingos especialmente. ¿Cómo era esa mesa? ¿Ella, líder en la punta de la mesa, rodeada de sus 5 hijos? Sí. ¿La traes a la sí. imagen ahora? Sí, eso era. ¿Y grandes conversaciones o por la juventud de cada uno no? Más, sobre todo más de las cosas triviales de la vida, de cómo nos íbamos formando. Para las conversaciones especiales, cuando te quedabas solo, yo charlaba mucho con ella, me hacía ver muchos programas de Jesús Quintero, sí, El Perro Verde. El Perro Verde, claro. Bueno, las reflexiones que no sabíamos que era, hablando sobre las reflexiones que hacía este hombre.
¿Qué habrá significado para ella Villa del Rosario? Y la quería mucho, tiene muchos escritos sobre Villa del Rosario. Todo lo que fue su infancia lo ha dejado plasmado en varias, en poesías, en libros. Siempre escribía algo sobre las cosas que hacíamos cuando éramos chicos. Siempre ha estado escribiendo. ¿La has visto enojada o indignada por algo? Y sí, cuando hacíamos alguna... Los hijos eran la clave. Sí. ¿Y tenía algún hobby, aparte de la lectura o de dar clases, que no es hobby, por supuesto? Y comer caramelos. Comer caramelos. Comer caramelos. ¿Y los hijos le traían de regalo caramelos de vez en cuando? No, ella se encargaba ella de comprárselos. Y después los nietos se encargaron de disfrutarlos también. Tenía una atracción especial por los chicos, por los nietos. Eran la... Debilidad. Sí, ella dice, eran todos. Después de los hijos fueron los nietos. Muy importante en su vida. Sí. Definímela como mamá. Seria, correcta. Con un corazón muy grande, seguro. Sí, tenía, a pesar de la que había pasado de ser sola, nos tuvo que enseñar hasta afeitarnos. Wow. Claro, y era una mujer. Y tenía que hablar de educación sexual porque éramos 4 varones. Y en esa época. Luchín, si ahora te está viendo Techa, ¿qué le dirías a Techa mamá? A esa cámara quiero que le hables. Y le diría gracias y le diría, bueno, yo estoy seguro que me está viendo, que uno trata de seguir las enseñanzas que nos dejó y que cada vez que nos juntamos con los chicos, con los hermanos, siempre sale algún recuerdo de ella. Así que muchas gracias por la formación. Muchas gracias. Y hemos llegado al final de otro programa más de Solo se trata de vivir. Deseamos con toda la producción que realmente hayan disfrutado del programa y nos estamos encontrando nuevamente la próxima semana. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira.